Buenos días. Voy a aprovechar que tengo una generosidad con mi voz para poder comentarles en este video, que espero que sea corto, sobre mi experiencia de renuncia a la organización God's Tower, la que dirige y controla a los testigos de Jehová. Yo ya estaba incómoda desde el año 2015 porque demasiados cambios en la doctrina se estaban introduciendo. Todo lo que se había entendido antes ya no era lo actual. Yo miraba que era una constante esos cambios tan frecuentes, y al final uno no llega a entender nada y es una sola confusión, una torre de Babel. Entonces se juntó a esto los sucesos de abril 2018 en Nicaragua, cuando muchas personas en la predicación no mostraron la neutralidad que se exige, no inmiscuirse en los asuntos políticos. Pero yo observaba en los vídeos del broadcasting que tiene la organización en YouTube, jw.org, que allí todo es un confort, un lujo comparado como vivimos los miembros en los países pobres. Allí todo es color de rosa. Los dirigentes se expresan sobre los sistemas de gobierno no capitalistas de una manera no neutral desde mi apreciación. Al expresarse en adjetivos tales como el oprobioso, implacable sistema comunista de Rusia. No menciono esto porque yo tenga algo en contra del gobierno capitalista ni a favor del gobierno comunista o de tipo de izquierda. No es esto, ni quiero confundir las cosas. En un vídeo que hice en directo, por error, por ocultar mi rostro, porque todavía no quería dar a conocer quién soy de manera ya libre, acudí a lo que tenía a mano y en una pañoleta del partido de aquí de Nicaragua vi que era un error y dije, van a creer que esto es algo promovido por el gobierno nicaragüense actual en contra de la organización de los testigos de Jehová. Pero no es así. Mi corazón lo sabe. Lo borré del YouTube, pero el daño ya está hecho. Entonces yo miraba eso, miraba otro discurso en el canal de los testigos de Jehová, en los que de una manera tan absurda menospreciaba el conocimiento. Uno del cuerpo gobernante comenzó hablando: ¿a quién le interesan los insectos? ¿Quién se va a preocupar por un insecto? Y todo el auditorio que estaba escuchando el discurso, que era de una promoción de una escuela para misioneros que ellos se llaman Escuela de Galaad, todos estallaban en risas. Ja, 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 ja. Y mi esposo y yo, que estábamos viendo el vídeo, nos volvimos a ver en el momento
Y yo le dije, oye, esto es una patada a mi intelecto. ¿Cómo es posible que digan que los estudios sobre los insectos no son importantes? Si no fuera por los estudios de los insectos, no sabríamos que el mosquito Anopheles produce la malaria, que la Aedes aegypti produce el dengue, que las cucarachas producen tantas enfermedades y nos transmiten las amebas, que los chinches ocasionan el mal de Chagra, no sé cómo es que se pronuncia, y tantas enfermedades, y otros mosquitos que producen la lepra, leishmaniasis. Entonces, ¿por qué eso? Ese ataque contra los estudios superiores, si el conocimiento viene de Dios. Y todas esas cosas se fueron acumulando en mi mente. Yo dije, yo soy un sujeto pensante, una persona que razona. Mi capacidad de pensar no puede ser arrebatada por nadie. Y después otro video en el mes de marzo del 2020, creo, mencionaba que no era necesario enseñarle a los estudiantes de la Biblia, a cómo se le llama a una persona que está interesada en ser testigo de Jehová y ha dado el paso de estudiar con los testigos de Jehová, ha pasado por una serie de publicaciones que ha estudiado. Y entonces decía, hay gente que sabe mucho de la Biblia, pero si usted ve que no hace progresos, no es necesario estudiar la Biblia. Basta que estudiemos con las publicaciones. Y yo dije, ¿cómo es posible que vamos a enseñarle a una persona a hablar sobre Dios y su Hijo Jesucristo, sobre el poder del Espíritu Santo, y no lo vamos a hacer en la palabra de Dios, que es la Biblia? En esas cosas sencillas me fijaba yo sin entrar a detalles en las doctrinas que nadie es capaz de entender, porque son cosas basadas en números que ni los pobres testigos de Jehová entienden. Yo tenía compañeras de predicación y no se preparaban ni para estudiar la atalaya. En carrera la estudiaban y no entendían. Y hacían comentarios solo repitiendo lo que decían las publicaciones. Algo propio de sus mentes, eran incapaces ellas de elaborar y de decir. Eso es lo que se llama una información sesgada. La pregunta está ya formulada, el tema ya está dado y la pregunta está hecha. Algo fuera de eso usted no puede preguntar, y una respuesta fuera de eso no la puede hacer. Ya es mal visto, como era mal vista yo. Así lo aprecié en varios de sus líderes. Ya no me querían dar la oportunidad de hacer comentarios, porque yo los basaba única y exclusivamente en la Biblia. Entonces, se sumaron esas cosas, los sucesos de abril, en los que dije, un anciano de congregación dijo, Daniel, Jehová está endureciendo el corazón de Daniel Ortega y no quiere entregar el poder, así como se lo endureció a Faraón. Y yo dije,
Daniel Ortega no está oprimiendo ni esclavizando al pueblo de Jehová, si es que aceptamos que los testigos de Jehová son el pueblo de Jehová. Otro miembro de la congregación decía en una sonora carcajada de burla respecto a los dirigentes que estaban acorralados en Masaya, decía: diario se turnan las prostitutas, un día van a hacerle burla a las autoridades, te quedan tantos días para que seas muerto. Mañana le toca a los gays, pasado mañana le toca a los borrachos. Y con estruendosas carcajadas mientras andábamos predicando. Y yo decía, si la gente no se está oyendo, no se está viendo, evidentemente van a observar que no somos neutrales. Otra persona con la que tuve la oportunidad de predicar en una casa donde estábamos predicando, dijo: al único que yo le creo es al 100% Noticias, porque es el único que dice la verdad. No estaba mostrando neutralidad allí. La esposa de un anciano de congregación estaba diciendo, también mientras andábamos predicando en esos días: mi esposo estaba queriendo ver el canal 10 para ver las noticias y no le fue posible. Y entonces yo vi eso, pero le di gracias a Dios porque yo tuve la oportunidad de examinar mi corazón, mi mente, y comprendí que yo la neutralidad no la tenía en el corazón, la tenía en la mente. Y observé que es un derecho el que tenemos para votar. Las leyes del César, como es el derecho a la votación mediante leyes, no son leyes que nos ponen en contra de Dios, según mi leal saber y mi razonar. No son leyes que denigran a los demás. Y todos esos años por creer en una doctrina que no es la verdadera. No todas las religiones son verdaderas en su doctrina, pero esta raya en la falsedad mayúscula y se dice que es la única, la verdadera, la que tiene la aprobación de Jehová, la que cuenta con la presencia invisible de Cristo, quien vino en 1918 a inspeccionar a todas las religiones y dijo: solo esta está haciendo la voluntad de Dios. Entonces allí es donde las cosas se vuelven chocantes, ofensivas, al menos para mí. Yo fui reprimida de ese derecho desde el año 2006, que no ejercía mi derecho al voto. Y descubrí en esos sucesos de abril del 2018 mi inclinación política, que no había muerto ni desaparecido, y no le vi nada malo. Fui a la plaza ese día, el 19 de julio del 2018, y
yo dije, yo voy a ejercer mi derecho al voto en estas elecciones del 2021. Y le dije a mi esposo, y me dice, pero te van a ver los testigos de Jehová. ¿A qué me importa? Le dije yo. Yo soy una persona libre. Además, puedo pasar un mes sin ir a las reuniones. Pero después yo dije, no, Ruth, vos sos una persona comprometida con la sinceridad, con la honestidad, con vos misma y con los demás. No podés hacer eso. Y eso me mortificaba. Y yo dije, ¿cómo voy a andarme escondiendo? Hay que darle un punto final a esto. Y bueno, después vino mi enfermedad, mi cirugía de cáncer de tiroides, pues que me cayó terriblemente con una serie de tragedias como la cirugía prematura de cataratas, que me llevó a los 46 años debido a la prolongada exposición a las pantallas de computadoras, y dispositivos táctiles y tecnológicos por más de 10 horas continuas. Entonces, también estaba mi amor al estudio. Me encanta siempre estudiar. Y los testigos de Jehová, que son bien controladores, me vivían diciendo que no tenía que estudiar, que le diera mi tiempo a Jehová, que me gastara para Jehová. Y yo decía, sí, a Jehová lo que le interesa es la misericordia, el amor al prójimo, y no que andemos asoleándonos, pegando semejantes caminatas bajo el sol. Al menos yo tenía bloqueador caro y bueno para proteger mi piel, pero el resto de personas escasos recursos no lo tenían. Y eso a mí me dolía en mi corazón. Yo sentía placer cuando íbamos a predicar, pero siempre venía molesta por alguna cosa que miraba en algunas mujeres, algunas señoras, bueno, hermanas y hermanos. Ya no quiero usar esas palabras porque quiero desconectar toda mi vida relacionada con los testigos de Jehová, como un episodio en mi vida que no debe repetirse jamás. Y yo me había dado cuenta de la asociación con la Organización de las Naciones Unidas. Yo sabía muchas cosas. Mi esposo creía que yo no las sabía. Pero como él quería verme idealizada como una mujer entregada a las cosas divinas, a las cosas espirituales, yo no quería matarle esas ilusiones. Pero dije, yo no puedo estar fingiendo algo que yo no soy. No puede uno ser así. Y entonces ya había leído sobre la Real Comisión de Australia, sobre los abusos sexuales a los menores. El libro de Barbara Anderson, que fue una testigo de Jehová desde el año 1952 hasta el año 2002. Ella sirvió en Bethel, en Nueva York, Brooklyn, desde el año 1982 hasta 1992. Ella denunció los procedimientos de la Watchtower contra el encubrimiento de los delitos sexuales hacia los menores de edad y hacia personas mayores. Y entonces se rebeló y la expulsaron. Igual otro señor, William Bowen.
Y entonces yo oía que mi esposo escuchaba un programa en YouTube de un señor, Eric Wilson, que también fue testigo de Jehová y fue expulsado. Y muchas cosas que decía el Señor eran verdad, porque solo quienes hemos estado en esa organización sabemos qué es verdad y qué es mentira. Todas estas cosas se acumularon en mi mente. Vino la pandemia y como miré que había hermanos en la congregación muy conocidos por mí, una de ellas me visitaba siempre. Su mamá estaba enferma. No le ayudaban para nada, ni con un chelín, ni con un córdoba, ni con un peso para ayudarse con la enfermedad grave de su mamá. Luego su esposo enfermo de cáncer en la vejiga y tampoco le han ayudado. Y yo dije, ¿cómo puede ser esto? Y ella me decía, es que él no es testigo de Jehová, pero usted está necesitando, usted es testigo de Jehová. ¿Cómo es posible eso? Pero bueno, decía ella, yo se lo dejo en las manos de Jehová. Bueno, hay que respetar. Y ella me hablaba con mucho dolor y amargura de que sus mal llamados hermanos se portaran de esa manera contra ella. Y yo, pues, me sumía en el dolor porque decía, esto no puede ser. Yo vengo de una religión bautista en la que se ayudaba a las personas, sean los familiares de la religión o no. Y yo miraba en esta que se dice, el pueblo es de Dios, los únicos que van a ser salvos, y el resto vamos a ser destruidos. Y haciendo esas cosas. Pues bien, yo les hice preguntas a los ancianos. Les dije, ¿cómo es posible? Mediante WhatsApp, porque ellos, a pesar de que el país no tiene cuarentena implementada, ellos ordenaron a los miembros de la congregación a confinarse. Para mí una grosería, porque en nuestro país el 60% de su economía reside en el negocio informal. La vende tortilla, la vende abuelada, los vendedores ambulantes, los vendedores de los mercados viven del día a día. Y entonces, ¿cómo era posible eso? En contraposición a lo ordenado por el gobierno, si bastaba que cumpliéramos las medidas de prevención contra la COVID, y además que el gobierno había exigido la prueba de la COVID en el aeropuerto y por eso no estaban viniendo extranjeros al país. Y esa es una de las razones por las cuales aquí no hay mucho contagio ni muchas muertes, como lo hay en otros países donde está implementada la cuarentena y las cantidades son grandes. Y yo veía estas cosas. Y los dirigentes de la Westover, llamados cuerpo gobernante, ungidos, que van a ir al cielo. Como les dije, ellos van a ir al cielo. Abraham, Moisés, José, Isaac, ellos no van a ir al cielo a reinar con Cristo. Pero estos señores de la modernidad sí van a ir al cielo a reinar con Cristo. Y qué raro que solo son testigos de Jehová los ungidos por el Espíritu Santo. No hay ungido en otra parte del mundo. Es que Dios practica la discriminación.
Es algo que yo no entiendo. Y vivían pidiendo y pidiendo dinero a estos señores. Y yo dije, estamos en pandemia, hay gente que ha perdido empleo, porque esas pedideras a nivel mundial, no es solo a Nicaragua. Si aquí se pide un alfiler, también se pide en el último rincón de África. Y yo dije, ¿cómo es posible esta gente pidiendo para hacer un estudio, para realizar películas bíblicas, películas modernas? Y la gente en pandemia y no la ayuda. Proyectos millonarios que van a durar más de 4 años. Y en pandemia el mundo haciendo una serie de la vida de Jesús que va a tomar varios años y pidiendo dinero para los salones del reino, para construir más salones, para construir apartamentos para los misioneros. ¿Cómo es posible? Les pregunté a los ancianos, si estamos en pandemia y aquí en Nicaragua, en los países pobres, la gente vive en casas miserables. ¿Y saben qué respuesta recibí? Dios ama al dador alegre. Honra a Jehová Dios con sus bienes. Y nada más. Y que Dios sabía lo que estaba haciendo mediante su esclavo fiel y discreto. A como dicen ellos, que así se llama el cuerpo gobernante, según Mateo 24:45. Que es una parábola, no es una profecía, como dicen los testigos de Jehová. Y yo molesta con esas respuestas, porque también mandaron un informe sobre un enlace de un video, y el video también sobre los casos ganados por la Watchtower en varios países del mundo. Y yo les pregunté, ¿por qué la Watchtower no nos manda informes sobre los juicios en los que pierden? Y les mencioné el caso de la niña que denunció su violación cuando ella apenas tenía 8 años, allá en Entre Ríos, La Paz, Argentina. Fueron condenados a 12 años de prisión los 2 violadores, un siervo ministerial y un anciano de congregación. También les mencioné del caso de la congregación de Bélgica, que los condenó a pagar 96,000 euros por practicar la política de expulsión contra un anciano de congregación llamado Patrick Hueck. El señor Patrick Hueck se opuso a encubrir un abuso sexual cometido a un menor de edad. Ya lo hablé en otro de mis videos, pero esta fue la causa y yo les mandé los enlaces a los ancianos. Le dije, ¿por qué no nos informan sobre estos casos? ¿Será que la organización está pidiendo dinero para pagar las indemnizaciones millonarias por los juicios que pierde? Y no recibí ninguna respuesta. Solo me dijeron que yo estaba viendo sitios apóstatas, porque ellos le llaman apóstata a todos aquellos sitios donde personas con mucho valor se han atrevido a salir de la organización y a denunciar lo que ella hace adentro. Personas que, al igual que yo, nos vimos motivadas a hacer algo para denunciar lo que hace esa organización. Manipula mentes brillantes, porque hay personas que tienen estudios hasta con 2 maestrías, personas que tienen hasta 3 carreras de ingenierías, personas con estudios
aunque la mayoría no tienen, porque ellos son inducidos a no tener estudios, porque es el mundo de Satanás y se van a volver orgullosos. Así condenan a más pobreza a tantos jóvenes en nuestros países. Y entonces, yo estaba ya muy cansada, y además que con las preguntas que les hice, inmediatamente ellos querían venir a visitarme. Entonces yo les escribí: llevo 21 meses de estar enferma y aquí no han venido a visitarme. Las únicas personas que han venido a visitarme son la señora tal y cual. Una es testigo de Jehová y la otra no. Una de ellas yo le estaba enseñando a leer antes de mi cirugía. Y ahora le digo a ustedes, por estas preguntas me quieren venir a visitar. Y entonces, después, uno de los ancianos, el coordinador de los ancianos, que es como decir el jefe de los ancianos, porque hay varios ancianos, son como 5 los que hay, 5 o 6. Me dice: queremos hacerle una visita con el superintendente. Y yo le respondí: no, las preguntas yo se las hice por WhatsApp. Por WhatsApp usted me responde. Queremos entonces que usted nos atienda cuando usted crea conveniente. Y le dije que no. Entonces, yo hice mi carta, la pensé bien, busqué un psicólogo que me recomendó varios sitios donde podía encontrar experiencias de personas, diversas experiencias, por el trauma que ocasionan, que es muy grande. Vean, unos se vuelven resentidos, hablan con resentimiento, lo cual no es bueno. Otros hablan con odio, lo cual tampoco es bueno. Otros usan malas palabras y hablan de forma despectiva hacia los testigos de Jehová. Dicen verdades, todititos ellos dicen verdades. Pero yo considero a los que son resentidos y a los que usan malas palabras, para mí, verdad, que no deben hacerlo, porque le quita respeto a este movimiento de activismo contra la Watchtower y contra cualquier secta que quiera manipular a las personas. Y hay otros pues que son moderados, hay otros que son desenfadados, o sea, usan un gesto natural. Hay uno de ellos muy famosos en España, el Rincón de Emma, es un joven, nació en la religión y él estudió teatro y música y utiliza la sátira y el sarcasmo y la parodia para ponerle humor a su canal. Me gusta por el tono con que lo mantiene despierto a uno. Y hay otras personas que se ve que poco tiempo estuvieron en la organización y no conocían muy bien todo. Hay otros pues que evidentemente no estaban en la organización nunca y hablan mentiras. Y la mayoría, sí les puedo yo asegurar, que sufren traumas serios de identidad al salir al mundo, que no es testigo de Jehová. Se encontraron sin familia porque fueron expulsados por cuestionar a los ancianos. Cuando decimos cuestionar, no es decirle: ¿por qué usted está haciendo eso? No, es
es porque les preguntamos sobre las doctrinas, porque las viven cambiando. Ahí uno no puede preguntar nada. Y entonces, ¿y cómo vamos a saber la verdad? Aquello que queremos saber. Si no a los líderes o a la palabra de Dios, y en la palabra de Dios no encontramos algo que diga, esto que te están enseñando es verdad. ¿A quién? ¿Cómo les vamos a decir? Vea, yo en la Biblia encontré esto y no calza con lo que ustedes están enseñando. No puede hacer eso uno. Lo expulsan. Primero es mal visto. Lo van relegando, hasta que es expulsado como apóstata. Y yo, antes de que me pasara eso, tuve que hacer mi carta. De igual manera, si no seguía yendo a las reuniones, según me dijo el psicólogo, que él llevaba 40 años de ser testigo de Jehová. Nació en la religión, vivió para la religión, y salió a la edad de más de 40 años a matricularse a la universidad y a estudiar psicología. Y él ayuda a muchas personas, especialmente a las víctimas de sectas en España. Miqueas Henares, él tiene su canal y ayuda mucho. Entonces él me recomendó, si usted quiere, haga su carta. Si usted quiere, deje de ir. Pero de igual manera, a usted la van a expulsar. Le van a hacer comité judicial en ausencia o en presencia. Usted decide. Igual la van a denunciar como apóstata. Pero le dije, yo no quiero ser denunciada de esa manera. Haga uso de las leyes de su país. Averigüe si en su país existe la ley de protección de datos personales. Pero si yo sabía, yo manejaba, hacía el informe de noticias para mis jefes donde yo trabajaba. Y eso era un asunto importante. La ley salió en el año 2012. Y entonces allí habla que no debemos permitir. El Estado de Nicaragua se prohíbe la difamación, la discriminación y toda política de expulsión o exclusión a causa de desasociarse de alguna organización o grupo. Y existe la DIPRODAP, Dirección de Protección de Datos Personales, donde uno puede acudir para que uno no sea difamado y sus datos no sean usados sin permisos. Entonces yo les hice saber a los ancianos esa ley y en mi carta yo incluí todo eso. Ellos, antes de que yo pusiera mi renuncia, me sacaron del grupo de WhatsApp de predicación, porque ahí nos organizan por grupos de territorios donde predicamos. Y el coordinador de los ancianos, o sea, el jefe de los ancianos, me sacó del grupo por haberle hecho esas preguntas que ya les dije antes. Porque solo nos informaban lo bonito y no lo feo en los juicios. ¿Por qué nos exigían ser neutrales cuando la Watchtower estaba asociada con la ONU? ¿Por qué la doctrina cambiante a cada rato? Que ya ni se sabía qué creer. ¿Y por qué no estaba ayudando la Watchtower en esta situación de pandemia? Sino por el contrario, estaba emprendiendo proyectos millonarios y nos pedían y pedían y pedían dinero. Y él me sacó del grupo. También existe un grupo que se creó desde la pandemia
ahí están todos los miembros de la congregación a la que yo pertenecía, y de allí me sacaron también de ese grupo. Entonces la guerra estaba declarada. Y yo, como ya estaban los rumores de que me iban a expulsar, los ancianos tienen que mantener la confidencialidad, según dice el libro que ellos utilizan para guiar a las congregaciones. Se llama Pastoreo en el Rebaño. El habla confidencial debe ser respetada por los ancianos. Ni siquiera debe darse a conocer a sus esposas. Y ya la esposa de uno de ellos andaba diciendo que a mí me iban a expulsar. Y habían 2 personas ya que no me hablaban. Una de ellas me envió mensaje por WhatsApp diciendo que ya no me iba a hablar cuando me expulsaran. A la otra me la encontré paseando con los perros, la saludé y como que no era con ella. Entonces ya los rumores andaban y yo dije, bueno, qué pena. Pero bueno, todos en algún momento de nuestras vidas hemos chismeado, hemos irrespetado el habla confidencial. Pero hay habla confidencial que yo la he respetado como algo muy sagrado, sobre todo las cosas delicadas de mi empleo. Entonces, yo, en un gesto de rabia, cuando me enteré, el domingo envié la información sobre el juicio contra la congregación de Bélgica. Mandé el enlace y mandé la condena contra los 2 ancianos que violaron a la niña en La Paz, Argentina. La mandé como a 20 miembros de la congregación. Ella lo sabía, el anciano, del coordinador de ancianos. Me acompañó mi esposo. No me puedo mover por mí misma, él tiene que andar conmigo. Y mi esposo y yo fuimos. Olvidé grabar la conversación, pero el anciano de congregación creyó que la estábamos grabando y se portó de una manera dócil, porque sabía él muy bien que ni mi esposo ni yo éramos personas fáciles de manipular con nuestras mentes, gracias a Dios. Y entonces, pero lo amenazamos, o mejor dicho, le hicimos valer nuestros derechos. Mi esposo le dijo, no quiero que el nombre de mi esposa sea difamado ni dado a conocer como apóstata, porque ella no está dejando de creer en Dios, ni en su Hijo Jesucristo, ni está en contra de ninguna persona de la congregación. Ella está en contra de la organización y de su actuar. Y eso lo expresé en la carta. Nosotros vamos a hacer uso de la ley, le dijo mi esposo. Lo vamos a hacer uso de todo nuestro derecho. Entonces, el anciano dijo, sí, dice, pero yo tengo que anunciar su decisión, porque así como anunciamos que usted era bautizada y todos aplaudieron, ahora vamos a anunciar que usted ya no es testigo de Jehová. Entonces yo le dije, no me equivoqué al juzgar que a ustedes les gusta verlo a uno humillado en un comité judicial, verlo allí como que si ustedes nunca van a cometer ningún pecado. Y entonces él me dijo, pero hermana, dice, nosotros tenemos que velar por el bienestar y la limpieza de la congregación. ¿Usted no haría eso? No, le dije yo, no, porque Jesucristo dijo
no juzguéis para que no seáis juzgados. A mí no me gustaría que el día de mañana me vayan a juzgar si me ven cometiendo un delito, porque yo no le voy a hacer eso a nadie. Yo no soy Dios para juzgar a nadie. Para eso está Dios. Y entonces yo le dije, si usted anuncia eso, porque yo en mi carta lo estoy dejando plasmado, si usted anuncia, menciona mi nombre allí, significa que ustedes actúan al margen de la ley y no están obedeciendo a las autoridades, como indica Romanos 13 del 1 al 10, que toda persona debe estar sujeta a las autoridades, porque son permitidas por Dios, que no llevan de balde la espada. La espada es el símbolo de la justicia en la Biblia. Si quieres estar libre de la ley, pues, hombre, cumple la ley. Así escribió el apóstol Pablo en resumidas palabras, lo dicho en Romanos 13 del 1 al 10. Entonces, la ley 787 es una ley que el coordinador de ancianos de la congregación a la que yo pertenecía no está dispuesto a cumplir, a pesar de yo haberlo exigido en mi carta, porque yo no llegué a pedir nada, llegué a exigir. Si uno se porta como tonto, no le hacen mucho caso y lo pisotean a uno. Yo me siento en paz. Gracias a Dios, yo tuve vida seglar antes y después de haber entrado a esa religión. No me arrepiento. ¿Por qué razón? Porque pude conocer cómo trabaja esa organización y pude ver cómo personas de todo tipo, sin importar su formación académica, con conocimientos sin ellos, de cualquier estrato social, cómo somos manipulados mentalmente. Sí, siento una gran curiosidad de cómo funciona la ingeniería social en las personas. Esa manipulación que hacen las sectas para que se obedezca de manera sutil lo que se enseña, de manera tal que uno llega a desarrollar lo que se conoce como disonancia cognitiva. Que, para poner un ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, que prohíben los cumpleaños, si usted está celebrando un cumpleaños y usted no es testigo de Jehová y a usted lo invitan, usted no va o decide ir. Voy a ir, pero no me voy a comer el pastel o el queque, como decimos en Nicaragua. Pero se lo come y dice, Jehová me está viendo. Y empieza a sentir remordimiento y remordimiento porque Jehová lo está viendo. Jehová todo lo ve, todo lo siente, y usted está entristeciendo el corazón de Jehová. Otro caso, el de la masturbación. Si lo hicimos o es algo que hacemos. Los testigos de Jehová es igual que cometer un crimen, que alguien se masturbe. Si usted hace eso, está con aquella disonancia cognitiva. No,
Jehová me puede ver, me está viendo Jehová. Si yo me masturbo, me ve, me va a castigar, me va a quitar su favor, me va a pasar lo peor de este mundo. Entonces, usted está en ese conflicto por una cosa que es meramente natural. Y es bien curioso que personas con mentes poderosas, fuertes, llegamos a ser manipuladas, como los que practican el hipnotismo. Y esa va a ser mi próxima área a estudiar, el hipnotismo, la ingeniería social, que pues un poco he leído y pude ver cómo la aplican los testigos de Jehová. Y bueno, yo dejo un enlace en este video de mi carta de renuncia para que le pueda servir a muchas personas que están en la secta y puedan salirse, y para otras personas que están relacionadas con testigos de Jehová y que el testigo de Jehová lo quiere convencer sobre esa religión. Usted puede hacerle las preguntas que yo hice a los ancianos de congregación y que parte de ellas plasmé en mi carta de renuncia, y verá que no le van a responder porque no tienen argumento, no conocen su doctrina, no conocen el origen de su religión y se quedan sin palabras. La religión que hoy practican los testigos de Jehová es completamente diferente a la religión que fundó Charles T. Russell, el fundador de los testigos de Jehová. Una persona completamente diferente, una doctrina completamente diferente, porque hoy ha sido cambiada N veces y la seguirán cambiando. Lo que usted cree hoy, existe una gran alta probabilidad de que dentro de mañana, 2 meses, 3 meses, ya eso sea diferente, y tenga la plena seguridad que le van a buscar un texto bíblico aislado del Viejo Testamento o escrituras hebreas, o del Nuevo Testamento o escrituras griegas, y ahí le van a decir, aquí está la prueba, aquí está. Bueno, eso ha sido todo. Espero que dejen sus comentarios respetuosos, no odien a nadie, a ningún ser humano, ni por su religión, ni por su color de piel, ni por su forma de pensar, ni por su forma de pensamiento político, ni por ninguna de esas causas. Ayudémonos como prójimo, amémonos como prójimo, que eso es lo que mandó Dios. No hacer sacrificios sin amor, porque no son agradables a Dios. Sean todos muy bendecidos, sean abundantes en misericordia, sean prosperados y que sean llenos de salud, que estemos libres de tribulaciones de todo tipo, las mentales principalmente, y que la libertad siempre brille y la justicia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.